Entonces, el calor que es necesario añadir o remover del fluido para formar un mol de una sustancia simple, de una sustancia nueva, a partir de sustancias simples, se llama entonces el calor de formación. De tablas pueden encontrar, esto lo van a encontrar tabulado, no se puede calcular. Esto se mide experimentalmente y se tabula. Por ejemplo, en esta reacción que hablábamos, la formación de dióxido de carbono a partir de CiO2, el calor de formación es menos 94.054 calorías por mol. Los químicos lo escriben de esta manera, poniendo el signo menos y poniendo la cantidad de calor en el segundo miembro, después de la flechita, lo que significa que si estas dos sustancias estaban, supongamos, a una atmósfera y 25 grados, para que la nueva sustancia esté a una atmósfera y 25 grados, es necesario sacarle 94.054 calorías por mol. Por eso dicen menos 94.054 calorías por mol. Es necesario sacarle calor porque la nueva sustancia está caliente. ¿Sacarle calorías al medio? Al producto que es el CO2. El producto está caliente, entonces para llevarlo nuevamente a las condiciones estándar de 25 grados y una atmósfera hay que quitarle calor. Hay que enfriarlo. ¿Qué cantidad de calor? 94.000 calorías por mol. Si este resultado entonces es negativo, esto indica que la reacción está generando calor. Es una reacción exotérmica. Quiere decir que el calor sale hacia afuera, se produce calor. Esto a veces lleva un poquito de confusión, porque uno dice el calor de formación del CO2 es menos 94.054 y uno tiende a pensar siempre cuando una cosa es negativa es porque le falta, que habría que darle, ¿no? Cuando una cosa está en negativo hay que darle, no. Recuerden siempre, los calores de formación negativos indican reacción exotérmica, una reacción que genera calor. Claro, es para conservar la igualdad en condiciones estándar. Esto está en condiciones, ahora está en condiciones estándar y esto ahora está en condiciones estándar. Lo llevan nuevamente a una atmósfera y 25 grados para que sea todo igual. Sí. Hay algunas reacciones que sí, y alguna en particular la vamos a estudiar, que es precisamente la disociación del dióxido de carbono. La disociación del dióxido de carbono en monóxido de carbono y oxígeno es una reacción endotérmica. Entonces el resultado va a ser un positivo acá. Pero esa no es una reacción de formación. ¿Por qué? Porque el reactante es CO2, no es una sustancia simple. Ahí tenemos una cantidad de calores de formación, están dados en kilocalorías por mol y nuevamente les recuerdo, el punto decimal indica, punto decimal, estos no son 94.000 no son 94.000 kilocalorías, son 94 kilocalorías. Para el monóxido de carbono, para el CO2, el metano, etano, propano, butano, isobutano, etcétera, etcétera. Para el agua, ahí está, para el hidrógeno, fíjense, acá tenemos un caso, para el hidrógeno atómico, ¿cómo obtendríamos hidrógeno atómico? La reacción de formación del hidrógeno atómico diría H2, 2H. Así de fácil. Cómo formar una nueva sustancia que se llama hidrógeno a partir de la sustancia simple H2. Esta reacción se puede hacer en el laboratorio como calentando el hidrógeno. Calentando la temperatura suficientemente alta se separa la molécula en los átomos individuales de hidrógeno. Es decir, hay que darle calor. Y por eso la reacción, el calor de formación del hidrógeno gaseoso es un calor positivo.
es una reacción endotérmica, hay que darle calor. En cambio la de CO2 o la del H2O son negativas, son reacciones exotérmicas que producen calor. Para producir ellos hay que hacer una combustión y eso produce calor. Hay una diferencia, fíjese, entre el H2O gaseoso y el H2O líquido. El H2O en estado líquido es un poquito más alta, la reacción exotérmica, la temperatura, la cantidad de calor, un poquito más alta que el gaseoso. Esto lo vamos a ver, con la razón de esto lo vamos a ver en un rato. El nitrógeno atómico, el oxígeno atómico, el dióxido de azufre, esto lo podemos usar como referencia para hacer cálculos de calores. Sí. Porque es para formar esta nueva sustancia que no existía. Por eso se llama de formación. El calor de formación es el calor que se necesita para hacer aparecer una sustancia que no había, partiendo de sustancias que sí había. Las demás hay que enfriarlas. Las que dan calor, aquellas reacciones que generan calor hay que enfriarlas. Otras es necesario calentarlas para que suceda. En este caso hay que calentarla para que suceda. En la de combustión del carbón hay que enfriarla. Perdón, una pregunta. ¿Por qué calor atómico? ¿Calor atómico? No, en la sustancia le dan es atómico. Ah, no, este lo llamo el hidrógeno atómico porque es un átomo solo. Para separarlo o diferenciarlo del hidrógeno H2, que es una molécula, está formada por dos átomos. Disculpe, no quiere decir nuclear ni nada por el estilo. Es decir, es un átomo suelto. Hay algunas sustancias como el carbono que sí, no hace falta diferenciarlo, es uno solo. Pero el oxígeno, por ejemplo, puede venir solo, atómico, o en molécula, oxígeno 2. El próximo cálculo que podemos hacer es el cálculo de calores de reacción. El calor de reacción es el calor que es similar a lo que vimos recién para el calor de formación, el calor que es necesario añadir o remover del fluido para que se produzca una reacción. Y eso se denomina el calor de reacción. Ahora no, ahora lo vamos a ver la diferencia. Si las sustancias involucradas entre los reactantes y los productos no fueran sustancias simples, las podríamos reemplazar por sus reacciones de formación y sus calores de reacción. ¿Qué quiere decir con esto? Supongamos, yo quiero hacer la siguiente reacción: C más O, CO. Digo yo, y acá se me complica porque esta es una sustancia simple, pero esta no, y aquella es una sustancia nueva. ¿Cómo hago yo? Bueno, yo lo que puedo hacer es reemplazar la que no es simple por su reacción de formación. Entonces puedo decir, por ejemplo, que O2 va a 2O más un cierto calor, que por el momento no lo sé, pero para el ejemplo, ¿no es cierto? Entonces yo puedo reemplazar este oxígeno allá de esta expresión y decir que el oxígeno se obtiene de oxígeno 2 menos una cierta cantidad de calor, todo dividido 2. Si yo reemplazo este oxígeno allá, entonces sí, ahora tendría una nueva reacción, C más. Y ahora sí, entre los reactantes solamente tengo
sustancias simples, C y O2. Si bien es cierto, tengo un número ahí, pero es un número que lo puedo sumar o restar. Y del otro lado tengo la nueva sustancia. De manera que una reacción que involucrara del lado de los reactantes sustancias que no son simples no es problema, porque las puedo reemplazar por su reacción de formación. De manera que siempre yo podría tener del lado de los reactantes sustancias simples.